Buenos días, mi nombre es Benjen Cárdenas, soy un estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Psicología y hoy voy a hablar acerca de el documental de Leonardo DiCaprio denominado Antes de que sea tarde. Este documental habla de muchos temas, pero principalmente habla del cambio climático. Ahora, empezando por lo más básico, este video va a empezar haciendo un pequeño resumen con respecto al documental, las cosas resaltantes, las ideas principales y secundarias o adyacentes, y luego voy a responder una serie de preguntas básicas con respecto al documental y el cambio climático. Empezando por el principio del video o el documental, empezamos viendo a Leonardo DiCaprio entrando a una asamblea de la ONU con la finalidad de expresar lo que él apreció y lo que él vio con respecto al cambio climático. Qué cosas le preocuparon, qué cosas le preocupan, qué cosas están sucediendo actualmente y cómo es el daño que le está haciendo el ser humano actualmente al ecosistema, a nuestro planeta, a nuestro mundo, y que puede llegar a afectar no solamente a nosotros, sino que principalmente a nuestros descendientes, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etc. Ahora, en el fin se nos hablan, entre otras cosas, de la posición que ocupa actualmente Estados Unidos, o que ocupa y que ocupó la mayor parte de la historia de Estados Unidos, con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Estados Unidos a lo largo de la historia siempre ha sido, o en su mayoría hasta hace poco, fue el mayor productor de gases de efecto invernadero, hasta hace poco que lo reemplazó China. Pero a diferencia de China, a diferencia de Estados Unidos, China sí está llevando a cabo políticas que busquen cambiar las tecnologías para producir energía a producir energía renovable. Por ejemplo, ya están velando por producir energía eólica y energía solar. Ahora, también se nos habló a lo largo del video con respecto a la situación que ocupa actualmente India. India es un país que actualmente tiene una problemática muy grande con respecto a la producción y abastecimiento de energía de su población, porque la energía que produce no es suficiente o no era suficiente al momento del video para abastecer a gran parte de su población. Un 30% se estima que no tenía la posibilidad ni el acceso a ningún tipo de energía eléctrica, tenía que subsistir con métodos bastante degradantes o incluso bastante insalubres para alimentarse y desenvolverse en su día a día. Esto hace muy difícil que lo que es India logre cambiar directamente de combustibles renovables a combustibles fósiles a combustibles renovables, a métodos de abastecimiento de energía renovable, porque si ni siquiera pueden abastecer a su población con métodos fósiles que son más económicamente más accesibles, difícilmente van a poder cambiar directamente. Tienen que pasar por un proceso de abastecer a su población y luego reemplazar los métodos de producción de energía. No se puede hacer de la nada. Ahora, hay que saber que a lo largo del video no solamente se nos habla de esto, sino también se nos habla de las problemáticas que se observan a nivel mundial con respecto a las emisiones de los gases de efecto invernadero, el efecto de la ganadería y la agricultura en el propio clima y en el aumento de la temperatura global. También se nos habla acerca del efecto que tiene el aumento de la temperatura global y el cambio climático en los polos, pues ya va a ser posible en el 2040 navegar por encima del polo norte, pero también en las islas. Las islas vendrían siendo las principales afectadas por el cambio climático, puesto que están directamente encima del mar o dentro del mar, por así decirlo, van a desaparecer del mapa en unos cuantos años. Y esto no solamente, los problemas no empiezan con eso, los problemas se dan mucho antes de eso. El proceso que lleva a que la isla se hunda. ¿Cuántas personas van a perder sus hogares? ¿Cuántas personas van a perder el acceso a agua potable? Y van a tener que mudarse de su hogar ancestral, por así decirlo, a otras partes del mundo donde difícilmente se van a poder agrupar directamente. Ahora, también se nos habla acerca de algo muy preocupante que es con respecto a la pérdida de varios arrecifes, puesto que los arrecifes hasta cierto punto se encargan de recoger un tercio del CO2 a nivel mundial. También se nos habla acerca de algo similar pero con los bosques. Muchas partes del mundo hay individuos, hay personas que por conseguir una materia prima o algún combustible, un aceite, etc., queman los bosques. ¿Qué ocurre con esto? Esto causa que las emisiones de CO2 se disparen por completo. Es una bomba de CO2 a nivel mundial. Y esto no es algo de un día a otro, esto ya lleva bastantes años, además de la deforestación. También acarrea problemas con el ecosistema, porque hace que muchos individuos, muchos animales pierdan su ecosistema. Ahora, a lo largo del video podemos identificar las ideas adyacentes y la idea principal.
La idea principal del video vendría siendo el cambio climático, mientras que las ideas adyacentes o secundarias vendrían siendo el derretimiento de los polos, la quema de los combustibles fósiles, el nivel del mar aumentando, la desaparición de los arrecifes y la idea de que es posible controlar y revertir el cambio climático. Es decir, todavía hay chance para cambiar la situación que van a ver nuestros descendientes. Ahora, pasando al siguiente tema, vendría siendo con respecto a qué es el movimiento ambiental. Cuando hablamos del movimiento ambiental hacemos referencia a un movimiento de carácter político, social y mundial que busca desarrollar y fomentar la conciencia social, la conciencia ecológica y ambiental en los entes que componen nuestra sociedad, es decir, nuestra población humana, para que de esta forma utilicen y realicen estrategias para mejorar nuestro ambiente y evitar la terrible situación que posiblemente y muy seguramente van a vivir nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el papel de Leonardo DiCaprio a lo largo del film? El papel de Leonardo DiCaprio a lo largo del film es de ser un guía, de orientarnos, de mostrarnos todo lo que está pasando actualmente, que por lo general no tenemos tiempo de ver, aunque nosotros queramos verlo, es muy difícil verlo porque nuestro día a día es bastante ocupado y ajetreado, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista, y Leonardo DiCaprio es el encargado de mostrarnos eso a lo largo del video. Ahora, ¿qué es el calentamiento global? Es algo que se menciona mucho en el video, pero es muy válido aclararlo en este momento. Básicamente es el aumento de la temperatura a nivel global, como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Consecuencias del calentamiento global: derretimiento de los glaciares por el aumento de la temperatura, cambio climático, cambio del ciclo hidrológico y aumento de la escasez de alimentos.